Vale, vamos a empezar con el apartado número 3 de la unidad de este tema, que es el desempleo. Acordaros que cuando hable de prestación por desempleo me estoy refiriendo a una ayuda a nivel contributivo y si hablo del subsidio será a nivel no contributivo. Primero que tenemos que tener en cuenta es que la prestación por desempleo es aquella ayuda que protege a trabajadores que, pudiendo trabajar y queriendo trabajar, han perdido su empleo. Bien, para esto tienen que reunir una serie de requisitos que los tenemos aquí. El primero de ellos es haber trabajado un mínimo de 360 días en los últimos 6 años. El segundo requisito es suscribir un compromiso de actividad. Esto es comprometerme ante el Servicio Público de Empleo que quiero trabajar y que voy a buscar empleo de forma activa. El siguiente apartado es solicitar la prestación de los 15 días hábiles. Si no, me van a descontar los días que yo he incumplido. Si yo pido la prestación en el día número 25, pues esos días que me he pasado me lo descontarán de la prestación. Y el último requisito es estar en situación legal de desempleo. Esta situación legal de desempleo se consigue, o al final supone que yo tengo que haber perdido mi empleo por causa no imputable al trabajador, es decir, por motivos del empresario. El primer despido, o la primera situación legal, es el despido por parte de la empresa. El siguiente es que haber perdido mi puesto de trabajo por muerte, jubilación o invalidez del empresario, por fin de duración del contrato de trabajo, es decir, se me acaba un contrato temporal de un año y voy a estar en situación legal de desempleo. El siguiente o la siguiente situación es por voluntad del trabajador con causa justa. Acordaros que cuando el empresario estaba un tiempo sin pagarme, yo podía solicitar al juzgado la extinción de mi contrato. ¿Vale? Yo como trabajador la estoy solicitando, pero sí que va a ser una causa justa reconocida para poder cobrar el paro. La siguiente situación es por resolución por el empresario durante el periodo de prueba. Es decir, el empresario me dice que no superó el periodo de prueba. En este caso, eh, vamos a tener que mirar el contrato anterior. Es decir, el empresario de la empresa B me ha despedido. Entonces yo voy a ver mi empresa anterior, pongamos que la empresa A, voy a ver por qué he perdido el empleo en esta empresa. Si yo el empleo de la primera empresa lo pierdo por voluntad del trabajador, es decir, que no sería situación legal de desempleo, al no superar el periodo de prueba en la siguiente empresa no tendré derecho al desempleo. Se hace para evitar fraudes a la seguridad social, en este caso por prestación por desempleo. La siguiente situación es acreditar víctima de violencia de género. Además, otra situación es la reducción de la jornada entre el 10 y el 70%. ¿Vale? Esto es una reducción temporal de empleo, un ERTE. ¿Vale? Los conocidos ERTEs suponen una reducción de la jornada entre el 10 y el 70%, una suspensión del contrato de trabajo, que puede ser parcial o puede ser a tiempo completo, durante un mes, 2 meses, el tiempo que haga falta. Por lo tanto, no se va a considerar situación legal de desempleo cuando el trabajador cese voluntariamente o cuando opte por la readmisión y el trabajador no vuelve al trabajo. Recordaros que eh, el empresario puede solicitar ante una extinción de un despido improcedente, el empresario podía readmitir al trabajador. Si el empresario opta porque el trabajador vuelva y este no quiere, no tendrá trabajo y no tendrá derecho a la prestación. Vale, vamos a continuar con esta prestación por desempleo y ahora lo que me interesa es que sepáis cómo se calcula. Mira, para calcularlo tenemos que tener en cuenta estos 5 apartados. El primero es saber cuántos días me corresponden, ¿vale? Para saber cuántos días me corresponden tengo que mirar los días cotizados en los últimos 6 años. Para eso tengo que fijarme en esta tabla que tenéis aquí debajo. Yo para ver si he cotizado 360 días me corresponden 120 días de paro. Es decir, he trabajado un año, me corresponden 120 días, que son 4 meses. Si, por ejemplo, he trabajado 600 días, pues por 600 días trabajados me corresponden 180, 6 meses. Así yo voy subiendo, ¿vale? Por ejemplo, un trabajador que ha trabajado 1.300 días.
En este caso, 1.300 días me encontraría en esta escala, me corresponderían 420 días, ¿vale? A partir de aquí vamos a calcular cuánto va a cobrar. Para saber cuánto va a cobrar, vamos a tener en cuenta la base reguladora. Acordaos que las bases reguladoras tenían o se hallaban con las bases de cotización. ¿Vale? Acordaos la nómina al final del todo, bases de cotización. Tenemos que fijarnos en esa. Lo que haré es sumar las bases de los últimos 6 meses y lo dividiré entre 180. Y de esa manera me saldrá la base reguladora diaria. ¿Vale? El siguiente apartado es aplicar unos porcentajes a esta base reguladora. Le aplico el 70 y el 50% dos veces. Imaginaros que yo he calculado la base reguladora y me da que la base reguladora es 50. Son 50 euros diarios. A esos 50 euros le tengo que aplicar el 70 y el 50%. Si yo le aplico el 70% a 50, me da 35 euros. Pues los primeros 180 días de prestación voy a cobrar a 35 euros diarios. Por ejemplo, un mes, en este caso, me daría 1.050 euros. Ya está. Después, el resto le aplicaré el 50%. Acordaros que estábamos, un trabajador, hemos dicho 1.300 días. Le correspondían 420. De estos 420 días, 180 los cobra al 70% y el resto lo va a cobrar al 50%. ¿Vale? Y así me daría lo que va a cobrar este trabajador durante todos los días, toda la prestación. Después, el resultado que nos dé lo comparamos con los máximos y los mínimos a cobrar. Y esto va a depender, es una cantidad que va variando año a año y depende de los hijos que tenga la persona. ¿Vale? Y aquí os pone el año de 2019. Para el año pasado, una persona sin hijos máximo podía cobrar 1.098,04. Con un hijo, 1.254, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a depender del salario mínimo interprofesional. Se aplica, ¿vale? Es un porcentaje del salario mínimo profesional incrementado en una sexta parte o disminuido, ¿vale? Y ya está. Después, ya lo hemos comparado y hay que descontar, ¿vale? Cuando yo estoy en el desempleo, sigo estando cotizando a la seguridad social. En este caso, sobre la base de cotización por contingencias comunes utilizada el mes anterior, lo que voy a hacer es aplicar un 4,7%, no sobre la base reguladora, sino por la base de cotización. Simplemente sabéis que pago a la seguridad social un 4,7%. Vamos a ver ahora cuándo se extingue la prestación por desempleo, es decir, cuándo voy a dejar de cobrarla. Bien porque se me ha finalizado, por lo tanto dejo de cobrar esa prestación, esta ayuda, o bien porque he encontrado un trabajo. Este trabajo puede ser de duración superior o inferior a un año. Si es de menos de un año, yo mientras esté trabajando pierdo el derecho a la prestación, pero cuando finalice, si me quedaba algún día por cobrar, seguiré cobrándolo. En cambio, si es de un año o más, hay dos opciones. ¿Vale? Recordar que con un año cotizado tenía derecho a 120 días. Si yo he trabajado un año, pero me quedaban por cobrar 20 días, tendré que decidir si cobro los 20 días que me quedaban o paso a cobrar los 120 días. Esto es opcional, ¿vale? Y depende ya de la situación de cada uno. Decide uno u otro. El día que, si yo empiezo a cobrar el año, perderé lo anterior, lo que me quedaba. Después tenemos que tener en cuenta que si yo estaba trabajando, me han despedido, pero tenía vacaciones pendientes de disfrutar, el plazo para pedir el desempleo empieza a contar a partir de que se cumplen las vacaciones pendientes. Es decir, imaginaos que me han despedido el día 30 y me faltaban 5 días. Este plazo de los 15 días hábiles no empezará a contar el día 1, sino a partir del día 6, puesto que tenían vacaciones pendientes. Y después, cuando yo demando a un empresario por un despido, podré decidir si empezar a cobrar el paro el día que que me han despedido o bien esperarme a la sentencia. ¿Vale? Me esperaré hasta el juicio y una vez se celebre el juicio decidiré si cobro el desempleo y ya está. Vamos ahora a hablar del subsidio por desempleo.
Este es el nivel no contributivo, también llamado un nivel asistencial. Protege a aquellos trabajadores que poseen carencias de renta, es decir, que no tienen ningún ingreso, y corresponde a una ayuda del 80% del IPREM, que para este año son 430,27 €. Y más o menos, depende del subsidio, dura alrededor de 6 meses, aunque pueden alcanzar hasta los 30. Lo que quiero que sepáis es que existen estos 4 tipos: por agotamiento de la prestación por desempleo, por perder el empleo y no tener derecho a la prestación anterior. Hay un subsidio para mayores de 52 años y hay otros tipos de subsidios. Bien, por agotamiento de la prestación de desempleo son trabajadores que ya han agotado el paro y que llevan un mes inscrito como demandantes de empleo. También hay otro para personas con responsabilidades familiares, pero que tienen que ser menores de 45 años. Y la duración de este subsidio va entre 6 y 30 meses. Simplemente que me entendáis esto, ¿vale? Que por agotamiento de la prestación por desempleo hay otra ayuda y ya está. El B, por perder el empleo, hace referencia al subsidio de aquellos trabajadores que han estado trabajando un tiempo, pero que no tienen derecho a prestación, es decir, no tienen un año cotizado. En este caso, si hay un subsidio para personas con hijos a cargo, ¿vale? Con responsabilidades familiares o sin responsabilidades familiares. Si tengo responsabilidades familiares, tengo que tener cotizado como mínimo 90 días. Y si no tengo responsabilidades, mínimo 180 días. Es decir, yo no alcanzo tener el año entero cotizado, pero sí que he cotizado 3 meses o 6 meses, dependiendo de si tengo responsabilidades o no. Y la duración, ¿vale? Entre 3 y 21 meses, según se tengan más o menos hijos y más o menos tiempo cotizado. Luego el siguiente subsidio es para mayores de 52 años. Estos son personas que cumplen todos los requisitos para acceder a la jubilación menos la edad. En este caso estaría en situación legal de desempleo. ¿Vale? Se exige haber cotizado 6 años por desempleo y la duración hasta que cumple la edad de jubilación. Y otros subsidios, ¿vale? Para inmigrantes retornados, librados de prisión, una revocación de incapacidad permanente por mejoría, etcétera. Simplemente, ya os digo, en los subsidios, saber los tipos que hay y un poquito por encima los requisitos de todos estos. Vamos con el último apartado ya del tema, la prestación por cese de actividad. Esto es el paro de los autónomos. Ya vimos que los autónomos pagaban un 0,8% para este año 2020 de su base de cotización en concepto de cese de actividad. Para tener derecho a esta situación legal, a este desempleo, a este paro, tienen que estar en situación legal de cese de actividad. Son todos los motivos que tenéis aquí, ¿vale? Tienen que demostrar unas pérdidas económicas del 10% de los ingresos. Extinción del contrato de autónomos económicamente dependientes. Bien, también por divorcio o separación del matrimonio. Entonces, aquel que estuviera como familia colaborador tendrá derecho a la prestación por desempleo. Estar en concurso de acreedores, tener deudas superiores al 40% y si ejerce la actividad profesional con otros socios, dejar de ser socio de la empresa mercantil, ¿vale? Todas estas situaciones dan lugar al cese de actividad. Para tener derecho a cobrar la prestación tiene que haber cotizado al menos un año en los últimos 4 y tener cuantía. A ver, este requisito ya se va a cumplir a todos porque desde el 1 de enero ya estaba, ya es obligatorio la cotización, por lo tanto tengo que estar cotizando un año como mínimo. Y la cuantía va a variar, ¿vale? De la cuantía es el 70% de la base reguladora y su duración va a ser entre 4 y 24 meses, ¿vale? Sería otra tabla, entre 12 y 17 meses, 4 meses, entre 18 y 23, 6 meses, entre 24 y 29, 8 meses, ¿vale? Veis que va subiendo 2 meses por cada 5 trabajados, ¿vale? Y si al final yo he trabajado entre más de 48 meses, tendré derecho a 24 meses de paro. Y ya está, y con esto terminamos el tema.